Bien, entonces vamos a continuar con el tema de parábola. En este caso vamos a ver cómo sería la ecuación de una parábola con eje vertical. Tenemos acá el gráfico de una parábola y estoy indicando acá algunos de sus elementos, ¿no? Por ejemplo, está el eje de esta parábola, que es una recta vertical. Está también su directriz, está el vértice de esta parábola, está también su foco, ¿no? En cuanto al vértice, tenemos que el vértice tiene coordenadas h, k. En este caso, el foco estando sobre el mismo eje, deberíamos de considerar que la primera coordenada del foco debería ser la misma que del vértice, ¿no es cierto? Porque esta recta es vertical, ¿no es cierto? Y bueno, estoy ubicando el foco a una altura mayor que la del vértice, ¿no? Entonces estoy ubicando en realidad a p unidades, ¿no es cierto? A p unidades, esta es la distancia que hay del foco al vértice, ¿no es cierto? ¿Qué más? Queremos hallar entonces la ecuación de esta parábola, ¿no? Para ello vamos a utilizar la definición. Tenemos el punto P de coordenadas x, y, y tenemos el foco, tenemos la ecuación de la directriz, ¿no? En este caso, nótese que la distancia que hay del foco al vértice, ¿no? y del vértice a la directriz deben ser la misma, ¿no es cierto? Entonces por eso que la ecuación de la directriz nos da, en este caso, y igual a k menos p, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a utilizar entonces la definición. Según la definición nos dice que el punto P debería estar ubicado a una misma distancia del foco y de la directriz, ¿no es cierto? O sea, la longitud de este segmento y este otro deben ser las mismas, ¿no? Se supone que acá tenemos un segmento perpendicular a la recta, ¿no es cierto? Bien, en este caso, ¿cómo es que vamos a hacer las cuentas, ¿no? Lo que tendríamos que pensar entonces es la distancia. Vamos a escribir esto, ¿no? Según la definición, la distancia que hay del punto hacia el foco debe ser la misma que la distancia del punto a la recta. En este caso la recta es D, ¿no es cierto? La directriz, ahí está. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es, en este caso tenemos distancia de P a F, sería, esto lo podemos expresar como una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Las coordenadas del punto P y del punto F en este caso vamos a hacer la resta, o sea, x menos h sería elevado al cuadrado, ¿no es cierto? La fórmula de la distancia entre dos puntos, y y menos p más k. Vamos a escribir esto así, y menos p más k. Ahí está. Todo esto elevado al cuadrado, y esto es raíz cuadrada, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué más? Esto debería ser igual a la distancia del punto a la directriz. Noten que la ecuación de la directriz es y igual a k menos p, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener lo siguiente, vamos a colocar acá, necesitamos, para encontrar la distancia de un punto a la directriz, necesitamos su ecuación general, ¿no es cierto? Acá, a partir de acá nosotros podemos trasladar k menos p al lado izquierdo y escribir esto así, ¿no? Y menos k menos p, y esto es igual a 0, ¿no es cierto? En realidad debería aparecer el x, pero para poder ubicar el x también vamos a colocar 0 por x, y bueno, ahí sería más y menos k menos p, así sería, ¿no es cierto? Bien, esta sería la ecuación general de la directriz, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros utilizamos esta ecuación general para encontrar la distancia del punto P a la directriz, vamos a escribir esto así, ¿no? La fórmula nos dice que sería el valor absoluto de la expresión que aparece en la ecuación general
pero con las coordenadas de p. Como las coordenadas de p son x y y, entonces vamos a colocar a hacer 0 por x más y menos k menos p en valor absoluto, ¿no es cierto? Dividido sobre raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Así sería, ¿no es cierto? Eso que nos permite decir lo siguiente, que si nosotros resolvemos acá, vamos a tener del lado derecho sería y menos k menos p en valor absoluto sobre 1, que sería lo mismo que simplemente este valor absoluto, ¿no es cierto? Ahora, para nosotros eliminar ese valor absoluto, la raíz cuadrada, lo que podemos hacer es a ambos lados de la igualdad podríamos elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Vamos a colocar esto por acá. Así, vamos a ubicar esto. Bien, entonces como les decía, ¿no? Elevamos al cuadrado acá. La raíz cuadrada se va a cancelar con este exponente que estamos elevando, ¿no es cierto? Y también el valor absoluto, recuerden que el valor absoluto de a elevado al cuadrado es lo mismo que a al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces podemos quitar el valor absoluto y simplemente colocar esa expresión elevada al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar esto así. Vamos a simplemente quitar esa raíz cuadrada en el siguiente paso y tendríamos x menos h elevado al cuadrado más y menos p más k todo elevado al cuadrado, ¿no? Y esto es igual a simplemente y menos k menos p todo elevado al cuadrado, ¿no? Si hacemos las cuentas y dejamos esta expresión intacta, ¿qué es lo que vamos a ir obteniendo? No vamos a ir haciendo estas cuentas. Dejemos x menos h elevado al cuadrado, dejémoslo solo ahí, no lo vamos a modificar, más acá si hagamos un poco de trabajo, sería y elevado al cuadrado, vamos a mantener todo esto junto, ¿no? Entonces vamos a escribir así, menos 2 veces y por p más k, así sería, ¿no es cierto? Ya está, más p más k elevado al cuadrado, ¿no? Esto es igual a, acá sería del lado derecho sería y al cuadrado menos 2y por k menos p. ¿Qué más? Acá sería más k menos p, así, k menos p elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces hay algunas expresiones que se van a eliminar, por ejemplo este y al cuadrado se va a eliminar con este y al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, el y al cuadrado del lado derecho puede pasar a restar y eliminarlo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más? Hay un menos 2y que está multiplicando a p más k, quiere decir que este menos 2y está multiplicando también acá, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que se va a cancelar vamos a escribir esto así, se va a cancelar esta expresión con esta otra, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Del lado derecho nos va a quedar menos 2y por menos p, sería más 2y por p, ¿no es cierto? Más 2y por p quedaría en esta parte. Ahora esto se va a sumar con 2y por p, que esta expresión que sería 2y por p va a pasar al otro lado y va a sumar. ¿Qué es lo que va a ir quedando? Vamos a ir escribiendo esto, ¿no? ¿Cómo sería? X menos h elevado al cuadrado, esto sería, vamos a despejar x menos h elevado al cuadrado, ¿no? Vamos a mandar todo al lado derecho y ¿qué tendríamos? Tendríamos, por un lado tendríamos 4y por p,
así sería, ¿no? Acá hay un 2y por p y acá hay un 2y por p que va a pasar al otro lado sumando también, ¿no es cierto? Que está con un negativo, pasa con positivo al lado derecho, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener así más k menos p al cuadrado menos p más k elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Si hacemos esta diferencia, ¿qué es lo que vamos a tener? Simplemente hay una fórmula que ustedes pueden utilizar acá. El cuadrado de k y el cuadrado de p se van a eliminar al hacer esta diferencia y nos va a quedar menos 4 veces k por p, ¿no es cierto? Acá sería, ahí sería, ¿no? Entonces podríamos escribir esto entonces de este modo, ¿no? Vamos a escribir esto así. Esto sería 4y por p más, acá sería menos, ¿no? Menos 4, acá sería k por p. Si factorizamos el 4 y el p, ¿qué tendríamos, no? Tendríamos que nos va quedando esto de este modo, sería 4p, vamos a factorizarlo, nos quedaría y menos k. Así sería, ¿no? Y del lado izquierdo quedaría x menos h elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces esta sería la ecuación que estaríamos encontrando cuando tenemos una parábola con eje vertical, ¿no es cierto? Solamente estamos utilizando la definición y a partir de ahí, en este caso, estamos teniendo esta ecuación, ¿no? Ahora notemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué ocurre acá? Esta fórmula es llamada usualmente ecuación ordinaria de una parábola con eje vertical, ¿no? En este caso notemos lo siguiente, notemos que x menos h está elevado al cuadrado, quiere decir que esta expresión podría ser mayor o igual que 0, ¿no? Podría ser 0 cuando x asume el valor de h, ¿no es cierto? Entonces, en el peor de los casos esto es 0, ¿no es cierto? Por eso coloco ahí mayor o igual que 0. Si tenemos que esto es mayor o igual que 0, como sería el producto de toda esta expresión, el signo entonces de p y de y menos k deberían ser los mismos, ¿no es cierto? El valor de y menos k podría ser 0 en el peor de los casos, ¿no? Cuando y es igual a k. En este caso tenemos que esto es mayor o igual que 0 y p tendría que ser mayor que 0, ¿no es cierto? Es lo que nosotros hemos considerado al inicio, ¿no es cierto? El p era, como habíamos indicado, justamente la distancia que hay del vértice al foco de la parábola, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? Podría ser también que, según lo que estamos analizando, que el valor de p sea negativo, ¿no es cierto? Que el valor de p sea negativo. Si p es negativo, entonces y menos k también sería negativo, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar en cada caso qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos que p es positivo, y menos k es mayor o igual que 0, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Significa que en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es que y va a ser mayor o igual que k, ¿no es cierto? O sea, la altura de los puntos de la parábola va a ser mayor que k, ¿no es cierto? Entonces, eso que está obligando a lo siguiente, ¿no? Observen acá, la altura y igual a k es esta, ¿no? Esta sería una recta que tiene altura y igual a k, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que la altura de los puntos que están sobre la parábola sea mayor o igual que k, que la parábola que vamos a considerar se va a abrir, digamos, hacia arriba, ¿no es cierto? Se va a abrir hacia arriba y en este caso eso hemos visto que
el valor de P tendría que ser positivo, ¿no es cierto? Que habíamos visto que era la distancia de P del vértice al foco, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir entonces que cuando P es positivo, la parábola se abre hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Qué ocurriría si P es negativo, ¿no? Si P fuera negativo, ¿qué ocurriría si P es negativo? Vamos a ver acá. Si P fuera menor que 0, y acá también sería menor o igual que 0 en otro. Entonces, ¿qué nos daría de este lado, no? Que Y debería ser menor o igual que K, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre en nuestra gráfica? Nuestra gráfica tendríamos que considerar que los puntos que están sobre la parábola tendrían que tener una altura menor que la altura del vértice en este caso, ¿no? O sea, en este caso nuestra parábola, vamos a dibujarla así, nuestra parábola se abriría hacia abajo, ¿no es cierto? En este caso cambiaría también la ecuación de nuestra directriz, ¿no es cierto? Si cambiamos el signo de P, si P fuera negativo, en realidad esta recta que es la directriz se elevaría, ¿no? En este caso, porque estaríamos en realidad sumando en lugar de restar a la altura del punto que está en el vértice, ¿no es cierto? Entonces, cuando P es negativo, vamos a tener que nuestra parábola se va a abrir hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para cuando nosotros estemos digamos escribiendo la ecuación de una parábola, ¿no? Entonces en este caso vamos a ver que si bien es cierto, esto ocurre cuando tenemos una parábola con eje vertical, algo similar va a ocurrir cuando veamos cómo es la ecuación de una parábola con eje horizontal también, ¿no? Va a ser algo parecido, ¿no? Entonces vamos a describir entonces lo que se ha desarrollado hasta ahora. Vamos a resumir todo esto. En resumen, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que si P es una parábola, esta P sería la parábola cuyo vértice es el punto V con coordenadas h, k y su eje paralelo al eje Y. Entonces los puntos x, y que pertenecen a esta parábola verificarán la siguiente ecuación. Dice x menos h elevado al cuadrado es igual a 4p por y menos k, donde el valor absoluto de p, de este parámetro que aparece acá, es la distancia del vértice al foco de la parábola, ¿no? Esta ecuación, como ya les había comentado, es llamada ecuación ordinaria, y cuando el vértice es el origen, o sea, si nosotros acá colocamos en lugar de h y de k colocamos 0 simplemente, entonces desaparecería acá. Vamos a colocar esto así, desaparecería, tendríamos x al cuadrado igual a 4p por y nada más, ¿no es cierto? Entonces la ecuación que se forma ahí es llamada ecuación canónica, ¿no? Entonces ya hemos visto que cuando P tiene signo positivo tenemos una parábola que se abre hacia arriba, cuando P es negativo una parábola que se abre hacia abajo, ¿no? Vamos a indicar esto a continuación. Acá tenemos entonces el resumen de lo que les comentaba, ¿no? Si P es positivo, entonces la parábola se abre hacia arriba, o sea, tiene esta forma. Si el valor de P es negativo, entonces la parábola se abre hacia abajo, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, ¿qué más? Ahora, si nosotros despejamos la variable lineal, en este caso y, ¿no? Entonces los puntos x, y de la parábola van a verificar una ecuación de esta forma, ¿no? Y igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes reales con a diferente de 0. Si a fuera 0, entonces ya no sería
la ecuación de una parábola, ¿no es cierto? Entonces, si esto se anula, esto sería simplemente la ecuación de una recta, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con que al despejar la variable lineal, ¿no? Me refiero a lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos lo siguiente, tenemos que la ecuación de nuestra parábola tiene esta forma, ¿no? Vamos a colocar así, x menos h está elevado al cuadrado, eso es igual a 4 veces p, vamos a colocar así, por y menos k, así está, ¿no es cierto? Entonces la variable lineal se refiere a aquella variable que tiene solamente exponente 1, en este caso sería y, ¿no es cierto? X está elevado al cuadrado, si bien es cierto aparece x solo también, pero aparece x al cuadrado. Entonces aquella variable que solamente tiene exponente 1 es la y. Entonces vamos a despejar y de esta ecuación. A partir de acá, ¿qué decimos? ¿No? Elevamos al cuadrado y simplemente tenemos x al cuadrado menos 2 veces x por h o h por x, ¿no es cierto? ¿Qué más? Más h al cuadrado, y esto es igual a, acá tenemos 4p por y menos 4p por k, así sería, ¿no es cierto? Ahora vamos a trasladar este 4p por k al lado izquierdo, ¿no? Y así, o podemos, sí, pues podemos hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Entonces tendríamos x al cuadrado menos 2h por x más h al cuadrado más 4 veces p por k, eso es igual a 4 veces p, ¿no es cierto? P por y, ya está. Ahora recuerden que p es diferente de 0, es la distancia que hay del foco, o por lo menos el valor absoluto es la distancia que hay del foco al vértice, ¿no es cierto? Entonces, si despejamos de este modo, ¿qué tendríamos? Tendríamos que aparecería acá, vamos a colocar así, x al cuadrado sobre 4p menos 2h sobre p multiplicado por x más h al cuadrado más 4p por k, todo esto dividido sobre 4p. Acá faltó el 4, ¿no es cierto? Ahí está. Y esto sería igual a y. Entonces, ahora a partir de acá nosotros podríamos reescribir esto, ¿no? Ya está prácticamente en la forma que les indicaba, ¿no es cierto? Sería y es igual a, vamos a escribir esto así, ¿no? Esto es de este modo, sería 1 sobre 4p todo por x al cuadrado más, acá sería así, vamos a escribir, ¿no? Menos, acá hay un 2 que puede simplificarse y nos da h sobre 2p, ¿no es cierto? Acá con un signo negativo acá, ¿no? Todo multiplicado por x más, acá sería h al cuadrado más 4p por k, todo dividido sobre 4p, ¿no es cierto? Entonces esta expresión tiene la forma que se indicaba anteriormente, ¿no es cierto? Este valor tiene hace el papel de a, ¿sí o no? Y este otro valor hace el papel de b y este otro hace el papel de c, ¿no es cierto? En la fórmula que indicamos anteriormente, ¿no es cierto? Acá. Ahora, ¿qué ocurre? Hay que notar lo siguiente, que tanto a como p tienen el mismo signo, ¿no es cierto? Entonces, si p es positivo, a es positivo, si p es negativo, a es negativo, ¿no es cierto? Entonces, si a es negativo, entonces la parábola se va a abrir hacia abajo. Si a es positivo, la parábola se va a abrir hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, entonces acá tenemos, escribiendo la ecuación de la parábola en la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c,
tenemos el signo de A, nos indicará si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, ¿no es cierto? Como lo acabo de mencionar, si A es mayor que 0 se abre hacia arriba, o si A es menor que 0 se abre hacia abajo nuestra parábola, ¿no es cierto? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros estemos resolviendo algún ejercicio en particular, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar entonces. Bien, entonces veamos este ejemplo. En este caso nos dice, la directriz de una parábola es la recta L, y menos 1 igual a 0 y su foco es el punto 4, menos 3. Hallar la ecuación de la parábola, ¿no? Si nos están indicando que la directriz tiene ecuación y menos 1 igual a 0, en este caso si dibujamos con los datos que contamos, tendríamos lo siguiente, ¿no? La directriz sería una recta horizontal y por acá tendríamos el foco con las coordenadas 4, menos 3, ¿no es cierto? Acá vamos a ubicar, esta es la directriz. Ahora necesitamos ubicar el vértice, ¿no? Recuerden que para utilizar lo que hemos visto hace un momento, necesitamos tener las coordenadas del vértice, ¿no es cierto? Esta parábola que queremos encontrar, cuya ecuación queremos encontrar, es una parábola con eje vertical, ¿no es cierto? Porque si esta es la directriz, tenemos que el eje debe ser perpendicular y que debe pasar por el foco, ¿no es cierto? Entonces el eje tendría que ser una recta vertical, ¿no es cierto? Ahí está, y que pasa por el foco, ya está, ¿no? Entonces necesitamos encontrar el vértice, ¿no? Recuerden que hay el vértice tendría que ser un punto que está sobre el eje y que está tanto a una misma distancia, podríamos ubicar por acá, por ejemplo, ¿no? A una misma distancia tanto de la directriz como del foco, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Quiere decir que la distancia que hay, supongamos que el vértice está por acá, la distancia es, digamos, la misma del vértice al foco y del vértice a la directriz, ¿no es cierto? Quiere decir que es punto medio del segmento que une este punto que es intersección con el eje y la directriz, ¿no es cierto? Entonces este punto nosotros podemos calcularlo tranquilamente, ¿no es cierto? El punto que estaríamos indicando acá, llamémosle n, las coordenadas de n, ¿quiénes serían? La primera coordenada sería la coordenada que también sería igual a la del foco, ¿no es cierto? Porque está sobre la misma vertical, entonces sería 4. Por otro lado, la altura de este punto es la misma que la altura de la directriz, quiere decir que la segunda coordenada sería 1, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo hallamos el vértice? El vértice puede ser hallado simplemente con la fórmula del punto medio, ¿no? La semisuma de las coordenadas, ¿no es cierto? De los extremos. Sería entonces, por ejemplo, acá tenemos 4 más 4 sobre 2, eso nos da 4, ¿no? De hecho, el vértice tiene que tener la primera coordenada 4 porque está encima del eje, ¿no es cierto? Sobre el eje. ¿Qué más? Tenemos menos 3 más 1, sería menos 2, dividido entre 2 nos da menos 1, ¿no es cierto? Ya está. Entonces ya tenemos las coordenadas de nuestro vértice. Ahora nos faltaría encontrar la ecuación de nuestra parábola, ¿no? Entonces vamos a resolver esto, ¿no? ¿Cómo así? Bien, entonces aproximadamente tenemos que nuestra parábola tendría esta forma, ¿no es cierto? Tenemos la directriz, tenemos el vértice y por acá pasaría nuestra parábola, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo cómo escribir su ecuación. Recuerden que en el caso de una ecuación, de la ecuación de esta parábola sería de la forma x menos, en este caso el h es 4, ¿no es cierto? X menos 4 elevado al cuadrado, esto es igual a
4 veces el parámetro P multiplicado por y menos, en este caso sería menos 1, sería, ¿no es cierto? Ahora el parámetro P es, en este caso, nosotros notemos que es la distancia que hay del vértice al foco, les comenté, ¿no? Pero como tenemos que la parábola se abre hacia abajo, ese parámetro debería ser negativo, ¿no es cierto? Entonces escogemos esa distancia con signo negativo, ¿no? Desde 4, menos 1 hasta 4, menos 3 hay una distancia de 2 unidades, ¿no es cierto? Entonces, como el valor absoluto de P sería en este caso 2, acá vamos a colocar menos 2 porque la parábola se abría hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces la ecuación que estaríamos buscando, sin mover más, tendríamos que escribir algo como esto, ¿no es cierto? Entonces esta sería nuestra ecuación. Podríamos nosotros a partir de acá ya escribir todavía un poco más, de repente x menos 4 al cuadrado igual a menos 8 por y más 1, ¿no? Pero la ecuación en la que nosotros vamos a poder identificar los puntos o los valores que aparecen sería dada como la que estoy remarcando acá, ¿no es cierto? El 4, como ya les había comentado, es el papel de H, menos 1 el papel de K, y bueno, menos 2 es el parámetro P, ¿no es cierto? Entonces así quedaría este ejemplo, ¿no? Vamos a continuar entonces. Bien, entonces acá tenemos otro ejemplo. Nos dice hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice y foco son los puntos 3,3 y 3,1 respectivamente, ¿no? Acá yo voy a graficar allá estos puntos, ¿no? Acá tenemos el foco, tenemos el vértice, y bueno, si quisiéramos ubicar estos puntos en el eje, ¿no? El eje de esta parábola, ustedes pueden notar que es una parábola con eje vertical la que vamos a estar dibujando, ¿no es cierto? Porque tendría que pasar por el vértice y foco, ¿no es cierto? Ahora el asunto sería cómo tener la idea de cómo sería la gráfica, ¿no? De hecho acá no nos interesa mucho la gráfica, pero es bueno tener idea de cómo es que se podría graficar la parábola. Una parábola con eje vertical se tendría que graficar o para arriba, ¿no? O debería abrirse hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces hay que notar algo, que el foco siempre va a estar ubicado hacia el lado donde la parábola se abre, ¿no? Entonces si la parábola se abriera hacia arriba, como el vértice es un punto de la parábola, y justo tendríamos una situación como esta, ¿no? El foco no está ubicado de este lado, entonces descartamos esta situación. Tendríamos que pensar algo como esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y más o menos es así como vamos a ir dibujando nuestra parábola, ¿no es cierto? Entonces, solamente para tener una idea de lo que estamos haciendo. Así sería entonces nuestra parábola, ¿no? Entonces ahora necesitamos el parámetro P, ¿no es cierto? Ya que la parábola tiene eje vertical, entonces su ecuación tendría la forma, vamos a colocar por acá esto, sería de la forma x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, ¿no es cierto? Ahora ya tenemos el vértice y podemos ubicar como 3 para h, y k también va a ser igual a 3, ¿no es cierto? Nos faltaría el parámetro P. Recuerden que el parámetro P en valor absoluto es justo la distancia entre el vértice y el foco, ¿no es cierto? El vértice está 2 unidades más arriba que el foco, quiere decir que el parámetro P, vamos a colocar esto así, acá esto es valor absoluto de P,
eso justo nos da 2, ¿no es cierto? En este caso, como la parábola se abre hacia abajo, nuevamente acá tenemos que p va a ser igual a menos 2, ¿no? Entonces de acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Vértice, vamos a colocar acá, ¿no? Vértice, en este caso es 3,3 y p sería menos 2, ¿no? Entonces la ecuación de nuestra parábola sería x menos 3 al cuadrado, esto sería igual a 4 por menos 2, sería y menos 3, ¿no es cierto? Y bueno, esto finalizaría este ejemplo, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar con otro ejemplo. Bien, entonces acá tenemos otro ejemplo en el que nos piden bosqueje la gráfica de la ecuación. En este caso esta es la ecuación de una parábola y encuentre su vértice, dice, ¿no? Bien, nosotros sabemos que cuando tenemos una ecuación de esta forma, ¿no? Donde aparece y igual a una expresión cuadrática en términos de la variable x, esto sería una parábola que se abre, con eje vertical, ¿no es cierto? Ahora, este 2 que acompaña al x cuadrado, como es una cantidad positiva, quiere decir que la parábola se va a abrir hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, para poder hacer el bosquejo, nosotros, si bien es cierto, sabemos que la parábola podría tener esta forma, por ejemplo, necesitamos encontrar el vértice de esta, ¿no es cierto? El vértice. Vamos a ubicar el vértice simplemente reescribiendo esta ecuación, ¿no? De forma que podamos identificar cuál es el vértice, ¿no? ¿Cómo así? ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Vamos a reescribir esto de este modo. Sabemos que y es igual a, acá dice que es 2x cuadrado menos 4x más 7, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en esta parte de la ecuación. Entonces ahí dice 2x cuadrado menos 4x. Necesitamos dejar el x al cuadrado solo, ¿no? Para poder después hacer digamos, completar cuadrados ahí, ¿no? Lo que vamos a hacer es eso. Entonces, ¿cómo así? Voy a factorizar el 2, ¿no? Si factorizo el 2, lo que vamos a tener sería x al cuadrado, tenemos menos, acá sería menos 2x, ¿no? Y vamos a dejar un espacio acá para luego colocar más 7, ¿no? Entonces tendríamos, la idea es tratar de identificar términos como lo que podríamos tener acá, por ejemplo, una expresión de esta forma, ¿no? A al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, para poder reescribir esto de forma que tengamos a más b al cuadrado, ¿no es cierto? En realidad podría ser más o menos, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces de momento tenemos el primer término que está elevado al cuadrado, acá aparece un 2. Si no aparece el 2, podemos nosotros colocarlo y luego dividir entre 2, ¿no es cierto? Nos faltaría, acá hay un 1, implícitamente podemos pensar que hay un 1, o sea 2 por 1 por x. Podríamos agregarle el término que falta y luego quitar lo que estamos agregando para que esto no se altere, ¿no es cierto? Entonces vamos a proceder de ese modo. Bien, entonces le agregamos 1 dentro del paréntesis y lo que realmente estamos haciendo es, no le estamos agregando 1, en realidad le estamos agregando 2, ¿no es cierto? Porque acá hay un 2 que está multiplicando a cada una de estas expresiones, ¿no es cierto? Entonces, para que no se altere esta igualdad, entonces lo que vamos a hacer es vamos a quitarle lo que estamos agregando, vamos a quitarle 2 en este caso, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría entonces, vamos a escribir acá, sería igual a 2 por x al cuadrado menos 2x más 1, eso lo podemos escribir como x menos 1 todo
elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y acá hay un 7 menos 2 que sería más 5, ¿no es cierto? Entonces ahora nuestro objetivo sería despejar el x menos 1 al cuadrado, ¿no es cierto? A partir de acá entonces nosotros podríamos digamos pasamos a restar el 5, ¿no? Y colocamos el 2 que está multiplicando, puede pasar a dividir también, ¿no es cierto? Podríamos tener esto como un medio, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces así, x menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces esto es lo mismo que escribir así, ¿no? Vamos a reescribir esto así. X menos 1 es igual a, este 1 medio puede ser escrito como 4. Vamos a colocar acá, vamos a colocar así 4. Puedo multiplicar por 4 y dividir entre 4, ¿no es cierto? Perdón. Y dividir entre 4, ¿no? Entonces eso no altera la igualdad. Entonces en ese caso tendríamos 4 que multiplica a 1 sobre 2 por 4, ¿no es cierto? Así, o sea, sobre 8 sería, ¿no es cierto? ¿Qué más? Multiplicado por x, perdón, por y menos 5, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tenemos, esto está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Acá tendríamos la forma de nuestra ecuación sería, ya si identificamos ahí los términos, podemos ver que aparece ya el vértice, ¿no es cierto? Acá sería 4 por 1/8, ¿no? Y acá tenemos y menos 5, ¿no es cierto? Esta sería la ecuación de nuestra parábola. Y bueno, a partir de acá podemos decir, podemos identificar acá el vértice. El vértice va a tener coordenadas 1,5, ¿no es cierto? Y además el parámetro P es positivo en este caso, o sea, es 1/8, ¿no? Ahora vamos a hacer el bosquejo de esto y cómo sería esto, ¿no? Bien, entonces podemos, por ejemplo, ubicar el vértice en el punto 1,5 y bueno, el parámetro P, como ya les había comentado, es positivo, ¿no? Entonces cuando el parámetro P es positivo, como ya les había indicado también, la parábola se va a abrir hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces acá estoy haciendo un bosquejo aproximado de cómo sería más o menos esta situación, ¿no? Entonces vamos a continuar. Antes de terminar esto, tendríamos que también, si queremos aproximar mejor esta gráfica, podríamos ver dónde va a cortar, por ejemplo, al eje Y, por ejemplo, ¿no? Pero esto sobre gráficas de curvas, nosotros vamos a ir viéndolo ya al finalizar este curso, ¿no? Vamos a trabajar con gráficas de curvas de funciones cuando veamos aplicaciones de la derivada, ¿no? Entonces de momento por lo pronto tenemos ahí un bosquejo y bueno, vamos a ver otro ejemplo. Bien, entonces vamos a ver este siguiente ejemplo. Dice hallar las coordenadas del vértice y foco, las ecuaciones de la directriz y el eje y la longitud del lado recto de la parábola de ecuación 4x cuadrado más 48y más 12x igual a 159. Bien, en este caso lo que vamos a hacer primero es reescribir esta expresión de modo que podamos identificar el vértice y el parámetro P, para poder después ver cómo podemos obtener la directriz y los demás que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a aprovechar de que x al cuadrado está del lado izquierdo, ¿no? Y vamos a mandar y que está con solamente hay un término lineal para y. Entonces dejamos x cuadrado del lado izquierdo, ¿no es cierto? Sería así. Tendríamos vamos a colocar esto así.
sería 4x al cuadrado más 12x, ¿no? y el 48y lo mandamos al lado izquierdo, ¿no es cierto? Vamos a colocar esto igual a menos 48y y más 159, ¿no es cierto? Ya está. Ahora vamos a completar cuadrados en esta parte. Acá vamos a factorizar el 4 y lo que vamos a tener es x al cuadrado más 3 por x, así sería, ¿no es cierto? Y bueno, así vamos a dejarlo de momento. ¿Qué más? Vamos a tener esto es igual a menos 48y más 159, ¿no es cierto? Ahora noten que acá tenemos x al cuadrado más 3x, ¿no? Necesitamos tener una expresión de esta forma, como ya les había comentado anteriormente, a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, ¿no es cierto? De modo que tengamos a más b o a menos b al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que vamos a utilizar. Como así, yo voy a agregar acá un 2, el 2 que necesito sería acá, multiplicado por 3, pero para que no se altere esta expresión voy a dividir acá entre 2, ya está. Ahora, en realidad yo tengo x cuadrado más 2 por 3 medios x, ¿no? Necesitamos el término cuadrático, que en este caso sería el de 3 medios, ¿no es cierto? Entonces vamos a agregar ese término cuadrático, sería 3 medios elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí ese. Así tendríamos, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos, en realidad tendríamos 9 sobre 4, ¿no es cierto? Como este 4 está multiplicando, en realidad lo que estamos agregando simplemente es 9, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a agregar ese 9 a ambos lados de la igualdad, ¿no es cierto? Acá al lado izquierdo ya agregué 9, tengo que agregar 9 del lado derecho, ya está, ¿no? Entonces con esto quedaría la ecuación, digamos, no se está alterando nada, ¿no? Entonces, pero ¿qué ganamos con esto, no? Lo que podemos hacer es reescribir esto de este modo. Tenemos x más 3 medios todo elevado al cuadrado, ¿no? Y esto es igual a menos 48y más 168, ¿no es cierto? Ahí está, si hacemos esa suma, ¿no? ¿Qué más podemos ver acá? Podemos nosotros todavía factorizar acá esta expresión. Menos 48 debe de digamos sacarse, despegarse del y, ¿no es cierto? Para poder tener algo como y menos k, por ejemplo, ¿no? Y bueno, por acá va a quedar menos 48, ¿no? Entonces más o menos es eso lo que vamos a necesitar, ¿no es cierto? Entonces en este caso lo que vamos a hacer es, primero el 4 que acompaña acá lo dejamos de momento y tendríamos, esto podemos escribir de este modo, ¿no? X menos 3 medios y todo está elevado al cuadrado. Esto es igual a, si factorizamos el 48, sería menos 48, perdón, sería y, acá sería menos 7 medios, así sería, ¿no es cierto? Así tendríamos, ¿no? Entonces, ¿qué más? Este 4 puede pasar a dividir, ¿no es cierto? Del lado al lado derecho, ¿no? Podemos pasar a dividir el 4 y luego, ¿qué es lo que vamos a tener? Finalmente vamos a tener, esto sería, el 4 ya pasó al lado derecho, entonces sería x menos 3 medios todo elevado al cuadrado, y eso es igual a sería menos 48 entre 4 sería menos 12. Ese 12 lo vamos a escribir como 4 por 3, ¿no es cierto? Vamos a escribir 4 por menos 3. Ahí está. Y acá tenemos
y menos 7 medios. Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Conseguimos ya tenemos la ecuación, entonces vamos a colocar. Esta sería entonces la ecuación ordinaria de nuestra parábola. De acá podemos decir que el vértice, ¿no? Entonces el vértice sería el punto menos 3 medios, 7 medios sería, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos decir ahí? El parámetro P sería negativo. Quiere decir que la parábola se abre hacia abajo, ¿no es cierto? El vértice va a estar, el vértice usualmente cuando la parábola se abre hacia abajo, el vértice es el mayor el punto más alto, ¿no es cierto?, de la parábola. Así podemos pensar en altura como la segunda coordenada del vértice, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer el bosquejo de esto. Acá tenemos entonces un bosquejo más o menos de lo que estaría pasando, ¿no es cierto? Acá el vértice está en este punto, menos 3,2, menos 3 medios, 7 medios. Y bueno, la parábola se abre hacia abajo, ¿no? Esta parábola es un poco más abierta debido a que el parámetro P es más grande, ¿no es cierto? Mientras más grande en valor absoluto sea el parámetro P, entonces la parábola se va a abrir un poco más, ¿no? Entonces vamos a lo que nos pide el ejercicio es las ecuaciones de tenemos ya el vértice, ¿no? Entonces podríamos ubicar el foco y también el eje, ¿no es cierto? Recuerden que en este caso esta es una parábola con eje vertical, ¿no es cierto? Entonces en ese caso vamos a ir viendo que el eje podríamos dibujarlo por acá. Esto nada más es para darnos la idea de qué es lo que estamos encontrando, ¿no es cierto? Entonces el eje, este sería el eje, y noten que al ser una recta vertical la ecuación es más sencilla de encontrar, ¿no es cierto? Después, ¿qué más? Necesitamos dentro del eje, recuerden que necesitamos encontrar también el foco, ¿no es cierto? Y el foco ya les había comentado que está hacia donde se abre la parábola, ¿no es cierto? En este caso esta parábola se abre hacia abajo, el foco debe estar por debajo del vértice, ¿no? Ahora, ¿quién me indica qué tan abajo va a estar el foco? Lo que me indica es el parámetro P. Este parámetro P, si yo le tomo el valor absoluto al parámetro P, me da 3, ¿no es cierto? Entonces la distancia del vértice al foco debe ser igual a 3, ¿no es cierto? Entonces sobre esta misma línea nosotros tendríamos que, para ubicar el foco, ubicarlo a una altura 3 unidades menos de 7 medios, ¿no? Entonces 3 unidades menos sería aproximadamente por acá, ¿no? Un medio, ¿no es cierto? Porque si a 7 medios le restamos 3, que sería 6 medios, sería un medio, ¿no es cierto? Entonces el foco, aproximadamente el foco de la parábola va a estar por acá. Sus coordenadas serían menos 3 medios, un medio, ¿no es cierto? Ya está. Estas serían las coordenadas del foco. ¿Qué más? Ahora necesitamos la ecuación de la directriz. La directriz va a ser una recta que tiene que ser perpendicular al eje, ¿no es cierto? Lógicamente no va a cortar a la parábola, pero tiene que estar a una misma distancia que el vértice y el foco, ¿no es cierto? Entonces más o menos vamos a ubicarlo por acá, sería en 6.5 aproximadamente, ¿no es cierto? Porque esto tendríamos 7 medios más 3 sería 13 medios, ¿no es cierto? Que es 6.5 unidades, ¿no es cierto? Entonces esa sería la altura para nuestra directriz, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar la directriz. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones, no? Las ecuaciones, en el caso de la directriz tendríamos la altura es 6,5, ¿no es cierto?
y igual a 6,5, o sea 13 sobre 2, ¿no es cierto? Así, y igual a 13 sobre 2. Y la ecuación del eje, por otro lado, tendríamos que el eje es esta recta vertical. En este caso la ecuación sería, vamos a colocar acá L a esta recta, su ecuación sería x igual a menos 3 medios, ¿no es cierto? Que es justamente la primera coordenada del vértice, ¿no es cierto? Y del foco también, y ya está. Entonces ya tenemos las ecuaciones de las... tenemos lo que nos están pidiendo en este ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos las coordenadas del vértice, del foco, las ecuaciones de la directriz y del eje, ¿no? Y la longitud del lado recto de la parábola la podemos hallar también, ¿no es cierto? Vamos a colocar el lado recto, sería, vamos a mover por acá esto, el lado recto sería la longitud de esta cuerda, ¿no? Vamos a dibujar una cuerda por acá, digamos que vamos a dibujar una cuerda perpendicular al eje y que pase por el foco, ¿no es cierto? Este sería el lado recto, ¿no es cierto? Entonces vamos a ubicar por acá, ahí está, esto es el lado recto. Vamos a colocar acá el lado recto, y vamos a ir ubicando acá, ¿no? Este es el eje, vamos a ubicar esto por acá tenemos el eje de la parábola, por acá está la directriz, y ¿qué más tenemos? Bueno, acá está el foco, el vértice, ya está. Vamos a igual dar de nombres acá, ¿no? Este es el vértice, por acá tenemos el foco, ahora el lado recto podríamos hallarlo si tuviéramos, supongamos que en este caso necesitamos por lo menos 2 puntos, ¿no es cierto? Vamos a ubicar esos 2 puntos acá. Si tuviéramos de información estos 2 puntos extremos, podríamos simplemente, para hallar la longitud del lado recto, sería simplemente la distancia entre estos 2 puntos, ¿no es cierto? Eso se puede calcular, ¿no? Nosotros también podríamos hacer uso de una fórmula muy conocida para encontrar la longitud del lado recto, ¿no? La longitud del lado recto se calcula simplemente como 4 veces el valor absoluto del parámetro P. Como ya tenemos el parámetro P, que es menos 3, el valor absoluto sería 3, multiplicado por 4 sería simplemente 12, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras vamos a hacer las cuentas acá para poder verificar ese resultado, y vamos a ver que en realidad se da esa igualdad, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a suponer que las coordenadas de este punto son x sub 1, y este punto está a una altura de 1 medio, ¿no es cierto? Que es la altura del foco. Ahí sería. ¿Qué más? El otro punto que estaríamos considerando sería x sub 2, que está a una misma altura, a la altura 1 medio, ¿no es cierto? Ya está. Ahora tendríamos que encontrar x1 y x2 para poder calcular la distancia entre estos 2 puntos, y por lo tanto el lado recto, la longitud del lado recto, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, recordemos que tenemos nuestra ecuación inicial. Esta es la ecuación de nuestra parábola, ¿no es cierto? Entonces recuerden que los puntos, llamémosle P
y Q, llamémosle P y Q esos puntos, ¿no? O pongámosle M y N, ¿no? M puede ser M y N, ya está, ¿no? Entonces vamos a calcular esos puntos, ¿no? ¿Cómo haríamos? Necesitamos encontrar entonces dos puntos que están sobre la parábola, de modo que su altura sea igual a un medio. Entonces esos dos puntos, al estar sobre la parábola, verifican la ecuación de esta parábola. Entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Acá, entonces, cuando y es igual a un medio, ¿qué es lo que vamos a tener, no? Cuando y es igual a un medio tendríamos 4x al cuadrado más 48 multiplicado por un medio, ¿qué más? Más 12x igual a 159, ¿no es cierto? Entonces esto nos va a dar una ecuación cuadrática que podría arrojarnos los dos valores que necesitamos para encontrar estos dos puntos, ¿no? El x1 y el x2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Sería, si hacemos las cuentas, tendríamos 4x al cuadrado, vamos a colocar más 12x, acá nos da 24, que vamos a colocar por acá, más 24, este 159 lo pasamos a restar, sería menos 159, igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más vamos a tener? Vamos a todavía reescribir esto así como 4x cuadrado más 12x menos 135, todo igual a 0, ¿no es cierto? Ahora vamos a factorizar esto con aspa simple, ¿no? ¿Cómo sería? Como queremos que la diferencia sea un número par, vamos a colocar 2x y 2x por acá, ¿no? Porque acá este es un número impar, entonces nos ayudaría a colocar ahí 2x, ¿no? Ahora 135 es 45 por 3, nos conviene, creo que sería mejor poner 15 por acá y 9 por acá, ¿no es cierto? Entonces si hacemos eso tenemos 18 de un lado, acá hay un signo negativo, ese signo negativo le colocamos al 9, tendríamos menos 18 más 30, saldría 12, ¿no es cierto? Entonces tenemos de acá, es lo que vamos a tener, es 2x más 15 por 2x menos 9, perdón, igual a 0, ¿no es cierto? Entonces a partir de ahí igualamos cada uno de los factores a 0, ¿no? 2x más 15 igual a 0, o 2x menos 9 igual a 0, ¿no es cierto? Y de cada una de estas ecuaciones lineales podemos entonces decir que simplemente x es igual a menos 15 sobre 2, o x es igual a 9 sobre 2, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos posibilidades, cada una de estas posibilidades va a ser la primera coordenada de los puntos que estábamos queriendo hallar, ¿no es cierto? Entonces en este caso tenemos que x1, por ejemplo, acá vamos a colocar así, x1 sería menos 15 medios y x2 sería, vamos a colocar esto así, x1 menos 15 medios y x2 9 medios, ¿no es cierto? Entonces si queremos colocar por acá, vamos a escribir la longitud del lado recto, vamos a escribirlo así, longitud del lado recto, eso a qué va a ser igual, ¿no? Eso va a ser igual a la distancia que hay entre los puntos. En este caso vamos a escribir de este modo, ¿no? Vamos a escribir así, la distancia que hay desde M hasta N, ¿no es cierto?
los puntos M y N, ya hemos visto que esto justamente nos da, vamos a escribir por acá, distancia entre menos 15 medios, coma un medio, y el punto 9 medios, coma un medio, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos las cuentas acá, esto sería distancia entre dos puntos. Podemos aplicar la fórmula o simplemente restar las primeras coordenadas nada más y elevarlas al cuadrado, y luego vemos lo que ocurre, ¿no? En este caso, por ejemplo, si restamos 9 medios menos 15 medios, estamos sumando, ¿no es cierto? Realmente ahí está, todo esto elevado al cuadrado más un medio menos un medio al cuadrado, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué es lo que tendríamos entonces? Esto va a ser igual a, acá tenemos 9 medios más 15 medios, eso sería 24 medios, o sea, sería 12 al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos raíz de 12 al cuadrado, que eso es 12 simplemente, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos todo lo que nos están pidiendo. Tenemos, faltaba solamente el lado recto, ¿no es cierto? Longitud del lado recto, porque ya tenemos las coordenadas del vértice, del foco, tenemos la ecuación de la directriz, tenemos la ecuación del eje, la longitud del lado recto. Bien, tenemos todo lo que nos pedía este ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, como ya les había comentado, la longitud del lado recto puede ser calculado como, vamos a colocar esto así, ¿no? 4 veces el parámetro, el valor absoluto del parámetro P. En este caso, el parámetro P es menos 3 y su valor absoluto es 3, ¿no es cierto? Sería 4 por 3, que sería 12, que verifica lo que les está comentando, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer, en otro video voy a hacer la verificación de este resultado, y bueno, vamos a continuar con un último ejemplo. Bien, entonces veamos este último ejemplo. En este ejemplo nos piden hallar la longitud de la cuerda focal de la parábola con esta ecuación: x cuadrado más 8y igual a 0, que es paralela a la recta L, que tiene ecuación 3x más 4y menos 7 igual a 0, ¿no? Entonces, si nos están hablando de una cuerda focal, entonces necesitaríamos tener las coordenadas del foco, ¿no es cierto? Y bueno, para encontrar las coordenadas del foco necesitaríamos el vértice de la parábola y además el parámetro P, ¿no es cierto? Entonces vamos a ubicar el vértice teniendo en cuenta que x cuadrado más 8y es igual a 0. Entonces nosotros vamos a escribir x al cuadrado de este modo. Vamos a escribir x menos 0 al cuadrado, y esto sería igual a menos 8y sería, ¿no es cierto? Pero menos 8y puede ser escrito como 4 por menos 2, y esto multiplicado por y, ¿no es cierto? Así sería, ¿no? Y este y lo podemos escribir incluso como y menos 0, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, de acá, ¿qué podemos decir? Entonces, las coordenadas del vértice, ¿no? Vamos a colocar v como el vértice. Entonces, el vértice sería el 0,0, ¿no es cierto? Y además, el parámetro P en este caso es negativo, ¿no es cierto? Entonces es menos 2. Como es negativo y el vértice es el origen, tenemos que esta parábola más o menos tiene la siguiente forma: se abre hacia abajo, ¿no es cierto? El vértice, recuerden que es el punto más alto de todos los puntos que están sobre esta parábola, ¿no es cierto? Vamos a hacer un bosquejo de esta situación. Ahora vamos a dibujar también esta recta, ¿no?
A estas alturas ya nosotros sabemos cómo dibujar una recta, ¿no es cierto? Entonces solamente voy a hacer el bosquejo de la recta, la parábola, el vértice, y bueno, hay que ubicar el foco, ¿no? El foco debería estar, vamos a tener, para tener una idea más o menos de lo que estoy diciendo, ¿no? El vértice está por acá, supongamos que el vértice está por acá. El foco siempre está hacia donde se abre la parábola, ¿no es cierto? Si se abre hacia abajo, debe estar abajo, y ahora debe estar por debajo del vértice a una distancia de 2 unidades, ¿no es cierto? Tenemos que disminuir la altura del vértice en 2 unidades, entonces, y además tiene la misma primera coordenada, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que más o menos ubicar el foco por acá, ¿no? Digamos que está en 0, menos 2, ¿no es cierto? Entonces esto, a partir de acá vamos a colocar esto así, ¿no? Vamos a escribir esto así. Bien, así tendríamos, ¿no? Entonces vamos a hacer el bosquejo de la parábola, señalando el vértice, el foco y la recta también, ¿no? Entonces vamos a colocar esto así. Así más o menos sería, ¿no? Vamos a colocar así. Bien, entonces así tendríamos más o menos nuestra parábola, ¿no es cierto? Acá está el vértice con coordenadas, el origen, tenemos también el foco, necesitaríamos, bueno, acá está la recta con ecuación 3x más 4y menos 7 igual a 0, ¿no? Lo que pide el problema es lo siguiente, nos pide la longitud, me parece, ¿sí? La longitud de la cuerda focal de la parábola, entonces, que es paralela a esta recta, ¿no es cierto? Entonces, si dibujamos una recta, vamos a colocar una recta paralela a L, en este caso vamos a ubicar esto así más o menos. Entonces lo que se quiere es una cuerda focal, sería una cuerda que pasa por el foco, ¿no es cierto? Nos interesaría entonces dibujar algo como esto, ¿no? Así, solamente la cuerda sería ahí nada más, ¿no es cierto? ¿Qué más? Bueno, esto no nos interesa, esta parte. Y bueno, acá hay dos puntos que podríamos de repente calcularlos, ¿no es cierto? El punto, vamos a colocar esto así. Vamos este punto y este otro, que son aquellos donde la parábola y la recta que genera este segmento que estoy dibujando en naranja y que pasa por el foco se cruzan, ¿no es cierto? Se cortan. Entonces para encontrar la longitud de esta cuerda necesitaríamos encontrar estos puntos, ¿no es cierto? Vamos a colocar, pongámosle P y Q, pongámosle, ¿no? Estos puntos de coordenadas que desconocemos, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar eso, digamos, estos puntos simplemente ubicando o encontrando, mejor dicho, la ecuación de esta recta que contiene a la cuerda y haciendo la intersección de esa recta con la parábola, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Primero vamos a ver lo siguiente. Tenemos que el foco es parte de la recta, ¿no? Entonces a esta recta que he colocado en líneas punteadas, llamémosle L sombrero, ¿no? Vamos a colocar así, L sombrero. Esta recta puede ser encontrada porque tenemos que a partir de digamos que L sombrero es paralela a L, ¿no es cierto? Entonces la pendiente de L es la misma que la de L sombrero, ¿no es cierto? Entonces acá, a partir de acá, yo podría decir que, por ejemplo, la pendiente de L es, en este caso sería menos 3/4, ¿no es cierto? ¿Sí o no?
el sombrero tiene pendiente menos 3 cuartos y pasa por el punto 0, menos 2. Entonces lo que vamos a hacer para encontrar su ecuación, simplemente utilizar la ecuación punto pendiente, ¿no es cierto? Entonces el sombrero, vamos a escribir por acá, va a tener por ecuación, acá sería menos 2, o sea sería y menos 2. Esto va a ser igual a menos 3 cuartos multiplicado por x menos 0, así sería, ¿no es cierto? El punto de paso, estoy considerando el foco. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, ahí ya tenemos la ecuación de L sombrero. Vamos a reescribir esta ecuación. Pasamos simplemente a multiplicar 4 por y, que sería acá, a partir de acá, que vamos a tener, ¿no? Entonces L sombrero, ¿qué ecuación va a originar, ¿no es cierto? Va a salir 4y, y acá vamos a colocar acá va a haber un menos 3x, ¿no es cierto? Que va a pasar al otro lado y nos va a quedar 3x más 4y, y acá en lugar de restar 2 estaríamos sumando 2, ¿no es cierto? Acá sería más 2, pero como este 4 pasa a multiplicar, simplemente sería más 8, así sería, ¿no es cierto? Igual a 0. ¿Qué más? Tenemos la ecuación de nuestra parábola, por acá la vamos a ubicar, vamos a darle nombre a esta parábola, coloquémosle así, ya está. Entonces esta parábola tiene esa ecuación y vamos a colocarlo, vamos a ubicar esa ecuación por acá, ya está, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que hacer la intersección de estas dos ecuaciones. Lo que vamos a hacer es, a partir de la ecuación de la recta L sombrero, vamos a despejar el valor de y para reemplazarlo en la ecuación de la parábola, ¿no? Entonces y sería, ¿a qué sería igual y? Entonces esto podríamos simplemente, despejando de la ecuación original, que tendríamos menos 3 cuartos de x menos 2, así quedaría, ¿no es cierto? Entonces solamente estoy colocando esto de este modo, ¿no es cierto? Y esta igualdad nos puede servir para reemplazar el valor de y en esta otra ecuación, ¿no es cierto? A partir de acá podemos sustituir ahí. ¿Para qué hacemos eso? Para tener lo siguiente, tendríamos x al cuadrado más 8 que multiplica a, sería y vale menos 3 cuartos de x menos 2, y esto es igual a 0, así dice, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer las cuentas, y ¿qué es lo que vamos a tener? Sería, si multiplicamos acá, ¿qué tendríamos? Tendríamos x al cuadrado más, acá sería acá sería menos 6, ¿no es cierto? Menos 6x, y acá tendríamos menos 16, y esto es igual a 0, dice, ¿no? Entonces si acá hacemos un aspa simple, vamos a colocar esto así. ¿Qué tenemos? Tenemos x por x, y acá tenemos 8 y 2, ¿no es cierto? 8 y 2. Acá hay un negativo, nos conviene colocar menos 8 por acá. De este modo, ¿qué tendríamos? Tendríamos simplemente hay que escribir acá x menos 8 multiplicado por x más 2 es igual a 0, ¿no es cierto? Ya está. Entonces tenemos dos valores para x menos 8 es igual a 0 acá, o x más 2 es igual a 0, ¿no es cierto? Por un lado x es igual a 8, o x es igual a menos 2, ¿no es cierto? Ahora, a partir de estos dos valores, yo podría
sustituir el valor de x y obtener el correspondiente valor de y para los puntos que estén en la parábola, ¿no es cierto? Acá, tanto para x igual a 8 como para x igual a menos 2, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? A partir de ahí podríamos despejar simplemente el valor de y en cada caso, ¿no es cierto? En el primer caso, que nos da, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer las cuentas acá. Si reemplazamos x igual a 8 sería, vamos a colocar acá, sería 8 al cuadrado más 8y igual a 0, ¿no es cierto? Despejando y sería, acá tendríamos, sería menos 8, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué más tenemos? Si ahora sustituimos en la ecuación de la parábola x igual a menos 2, sería menos 2 al cuadrado más 8y igual a 0. Entonces acá tendríamos 4, y si hacemos el despeje sería menos 1/2, ¿no es cierto? Porque quedaría menos 4 sobre 8, que sería menos 1/2, ¿no es cierto? Entonces sería, en este caso, y igual a menos 1/2. Ahí está. Entonces vamos a tener acá los puntos que aparecen por acá. Sería el punto menos 2, menos 1/2, ¿no es cierto? Que es lo que podríamos pensar de esta parte, ¿no es cierto? Acá, estos dos puntos, ¿no? Este par ordenado, mejor dicho, las coordenadas del par ordenado de uno de los pares ordenados y las otras coordenadas, ¿no es cierto? En este caso tendríamos menos 2, menos 1/2 por acá. Vamos a colocar las coordenadas de P, sería menos 2, menos 1/2, y por acá tendríamos 8, menos 8, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces lo único que tendríamos que hacer es la longitud del segmento, en este caso de la cuerda focal, es simplemente la distancia de P hasta Q, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar acá como, vamos a escribir esto mejor. Acá sería, vamos a escribir esto así, sería como la longitud de la cuerda focal que se pide es la distancia desde P hasta Q Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener, no? Lo que vamos a tener es, acá sería la longitud, vamos a escribir esto así. Acá tendríamos esta longitud, sería igual a la distancia, vamos a escribir esto así, desde menos 2, los puntos serán menos 2, menos 1 medio hasta 8, menos 8, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos las cuentas, ¿qué es lo que vamos a ir teniendo ahí, no? Lo que va a salir es, esto es igual a raíz cuadrada de, acá tendríamos 8 menos 2, todo esto elevado al cuadrado, más sería menos 8 menos 1 medio, así sería, elevado al cuadrado, ¿no? Entonces acá tendríamos raíz cuadrada de toda esa expresión, ¿no es cierto? Haciendo las cuentas, ¿qué es lo que vamos a tener? Acá tenemos entonces, esto es igual a, vamos a hacer las cuentas, entonces sería raíz de, acá 8 menos 2 sería 8 más 2, sería 10 elevado al cuadrado, sería 100, ¿no es cierto? Más
¿Qué más? Acá sería menos 8 más un medio, o sea sería menos 8 es menos 16 medios, ¿no es cierto? Más un medio sería menos 15 medios. Si está elevado al cuadrado, menos 15 medios al cuadrado sería 225 sobre 4, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué más? Bueno, si nosotros acá hacemos las cuentas, al sumar, lo que nos daría sería 625 sobre 4, ¿no es cierto? Sería raíz cuadrada, vamos a colocar así, de 625 sobre 4. Si extraemos raíz cuadrada a 625 sobre 4, eso sería raíz cuadrada de 625, eso es 25, y raíz cuadrada de 4, eso es 2, ¿no es cierto? Entonces finalmente la respuesta sería 12,5, ¿no es cierto? O 12,5. Esta sería la longitud, ¿no es cierto?, de la cuerda focal, que es paralela a la recta que nos dieron, ¿no es cierto? Bueno, acá no tenemos unidades. Si esto estaría en centímetros, bueno, las unidades serían centímetros. Vamos a colocarle simplemente 12,5 para la respuesta de este ejemplo, ¿no es cierto? Ahí está. En realidad deberían ser con ciertas unidades, ¿no? Pongámosle unidades ahí nada más. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, entonces ahora vamos a ver la ecuación de una parábola con eje horizontal. En este caso esto es muy similar a lo que ocurrió para la ecuación de una parábola con eje vertical, ¿no? En este caso lo que ocurre es que se intercambian los papeles, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el bosquejo de una parábola con eje vertical, con eje horizontal, ¿no? Acá están algunos de sus elementos. Tenemos el vértice H, K, tenemos el foco, ¿no es cierto? Y un punto de la parábola, ¿no es cierto? Utilizando la definición como lo que hicimos para el caso de las parábolas con eje vertical, también podríamos encontrar algo similar, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Si esta sea P, una parábola cuyo vértice es el punto V de coordenadas H, K y su eje paralelo al eje X, entonces los puntos X, Y que pertenecen a la parábola, ¿no? Cualquier punto que está en esta parábola, verificarán la siguiente ecuación. Dice y menos k elevado al cuadrado es igual a 4p por x menos h, ¿no? Entonces esta sería llamada ecuación ordinaria, y en este caso también el valor de p, este parámetro que aparece acá, p, en valor absoluto es la distancia que hay del vértice al foco, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué más? Bueno, esta es la ecuación ordinaria de una parábola con eje horizontal. Y bueno, cuando el vértice es el origen, o sea, es el 0,0, simplemente tendríamos lo que se llama ecuación canónica de una parábola, ¿no? Ahora, hay que notar también que en este caso, si nosotros nos fijamos en el signo de la expresión que está del lado izquierdo, tendríamos que esto es mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Es 0 si y es igual a k. Y bueno, siempre es una expresión que está elevada al cuadrado es mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si es mayor o igual que 0, ¿qué quiere decir? Que el signo de p y x menos h deberían ser los mismos, ¿no es cierto? Esto ya lo analizamos en el ejemplo, en el caso anterior, ¿no es cierto? Cuando la parábola tenía un eje vertical, ¿no es cierto? Pero acá, solamente para recordar eso, p debería ser mayor que 0 y x menos h debería ser mayor o igual que 0, ¿no? Ese es un caso. Otro caso es, habíamos visto cuando si p es negativo, o x menos h sería menor o igual que 0, ¿no es cierto? En el primer caso, cuando p es positivo,
x menos h es mayor o igual que 0, quiere decir que acá tenemos que x debería ser mayor o igual que h, ¿no es cierto? Entonces es por eso que en el caso de que el parámetro p sea mayor que 0, ¿no? Cuando el parámetro p es mayor que 0, entonces los puntos, no, mejor dicho, las primeras coordenadas de los puntos que están sobre la parábola van a estar ubicadas, van a estar, digamos, van a tener valores mayores o iguales que h, o sea, van a estar hacia el lado derecho, ¿no es cierto? De otro lado, si nosotros consideramos el parámetro p negativo, entonces las coordenadas de los puntos que están sobre la parábola tendrán, digamos, que ser las primeras coordenadas, ¿no? Las primeras coordenadas de esos puntos tendrán que ser menor o igual que h, ¿no? O sea, la parábola se abre hacia la izquierda, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir en resumen, ¿no? Que cuando el parámetro p es positivo, nuestra parábola se va a abrir hacia la derecha, y cuando el parámetro p es negativo, nuestra parábola se va a abrir hacia la izquierda, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta, ¿no? Lo voy a resumir esto. Bien, en este caso, en el caso de una parábola con eje horizontal, como ya les estaba comentando, cuando el parámetro p es positivo, la parábola se abre hacia la derecha. Cuando el parámetro p es negativo, la parábola se abre hacia la izquierda, ¿no? Ahora, si despejamos la variable lineal, entonces nosotros podríamos, en este caso la variable lineal sería el x, ¿no es cierto? Porque recuerden que en la ecuación de nuestra parábola es y menos k, ¿no? En la ecuación ordinaria era y menos k elevado al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Así sería, ¿no es cierto? El x es, digamos, la variable lineal. Entonces, si despejamos el x, de modo similar a lo que hicimos cuando se hizo el despeje de la variable y en el caso de una parábola con eje vertical, ¿no es cierto? Revisen esa parte en caso no esté claro cómo se obtiene a partir de la ecuación ordinaria, cómo es que se obtiene esta otra ecuación, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta lo que vimos hace un momento, es que a, b y c van a ser constantes reales con a diferente de 0, ¿no es cierto? Si a fuera 0, entonces esto no sería la ecuación de una parábola, ¿no es cierto? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? De modo similar a lo que ocurría cuando teníamos una parábola con eje vertical, en el caso de una parábola con eje horizontal, cuando se tiene una ecuación de esta forma, la constante que acompaña en este caso a y al cuadrado, el signo de esa constante nos va a indicar si la parábola se abre a la derecha o a la izquierda, ¿no? Podemos escribir esto así, ¿no? Vamos a indicar esto, que la parábola se abre hacia la derecha cuando a es positivo y se abre hacia la izquierda cuando a es negativo, ¿no? Ya vimos cómo es que se obtiene esta, digamos, esta situación en el caso de las parábolas con eje vertical, ¿no es cierto? De modo similar se puede deducir lo que les estoy comentando. Veamos algunos ejemplos. Entonces acá tenemos el primer ejemplo, que nos dice hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice y foco son los puntos menos 4,3 y menos 1,3 respectivamente, ¿no? Entonces vamos a ubicar esos puntos en el plano. Si ubicamos entonces estos puntos en el plano, tendríamos más o menos algo como lo que estoy indicando acá, ¿no es cierto? El vértice es menos 4,3, esas son sus coordenadas, y el foco es menos 1,3, ¿no es cierto? Nótese que en este caso ambos puntos tienen la misma altura, ¿no es cierto? Entonces el eje, supongamos que por acá pasa el eje, entonces
es horizontal, ¿no es cierto? Bien, entonces ¿qué es lo que nos están pidiendo en este caso? Nos dice ayer la ecuación de la parábola. Necesitamos para la ecuación de la parábola, esta es una parábola con eje horizontal, entonces ¿cómo es que tendríamos que hallar la ecuación de esa parábola? Simplemente recuerden que necesitamos la longitud, o mejor dicho, la distancia que hay del vértice al foco, ¿no es cierto? En este caso noten que el foco está ubicado hacia el lado donde la parábola se va a abrir, ¿no es cierto? A partir del vértice la parábola se va a abrir, y de hecho al estar el foco al lado derecho del vértice, entonces podríamos pensar que nuestra parábola va a abrirse hacia la derecha, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el parámetro P va a ser positivo, ¿no? Y justo va a coincidir con la distancia que hay del vértice al foco, ¿no? Del vértice al foco, nótese que hay una distancia de desde menos 4 hasta, desde menos 4,3 hasta menos 1,3 hay una distancia de 3 unidades, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nuestro parámetro P es igual a 3, ¿no es cierto? Vamos a bosquejar acá la parábola, y además de eso, nótese que esa longitud, ¿no?, que es 3 unidades por acá, debería ser la distancia del vértice al eje, perdón, a la directriz, ¿no es cierto? Acá también debe haber una distancia de 3 unidades, y por lo tanto teníamos aproximadamente, sería en el punto, digamos, digamos la ecuación del eje sería x igual a menos 7, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer el bosquejo de la directriz y de la parábola también. Bien, entonces acá tenemos la directriz, perdón, acá vamos a colocar esto así. Esta sería la directriz que tiene ecuación x igual a menos 7, ¿no es cierto? Y esta sería la parábola, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar su ecuación, ¿no? Si bien es cierto, no es necesario graficar en este ejercicio, solamente lo estoy haciendo para tener una idea de más o menos qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces voy a escribir por acá vamos a escribir acá como P es igual a 3, y el vértice en este caso es tiene coordenadas menos 4,3. entonces lo que se va a tener es que la ecuación de nuestra parábola, ¿qué forma va a tener?, ¿no? Como tiene eje horizontal, entonces es de la forma y menos la coordenada del vértice, en este caso es 3, y menos 3 elevado al cuadrado. Esto es igual a 4 veces el parámetro P, que es 3, multiplicado por x menos, en este caso sería menos 4, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta sería su ecuación ordinaria, ¿no es cierto? Y bueno, con esto terminaríamos este ejemplo, ¿no? Solamente nos pedían la ecuación. Acá yo estoy haciendo un bosquejo, como ya les había comentado anteriormente, ¿no? Solamente para tener una idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Bien, en este caso tenemos otro ejemplo que nos dice hallar la ecuación de la parábola cuyo eje es paralelo al eje x y que pasa por los 3 puntos 0,0, el 8,-4 y 3,1, ¿no es cierto? Entonces el dato que es relevante en este caso es el hecho de que la parábola tiene su eje paralelo al eje x, ¿no? Esto solamente va a ser válido en general si la parábola que estamos considerando tiene su eje paralelo al eje x o al eje y, ¿no? En esos casos tenemos que la ecuación de una parábola se torna más sencilla, ¿no es cierto? Y basta con 3 puntos que conozcamos de
de la parábola para poder encontrar lo que digamos lo que sería su ecuación, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Como nos están indicando acá que la parábola tiene su eje paralelo al eje X, entonces ahora vamos a decir sea P. Ahora esta P va a ser la parábola cuya ecuación queremos encontrar, ¿no es cierto? Entonces como la parábola tiene su eje paralelo al eje X, entonces va a tener esta forma su ecuación, ¿no? Vamos a escribir esto: X igual a por Y al cuadrado más B por Y más C, así sería, ¿no es cierto? Y esta es la ecuación de la parábola cuyo que queremos nosotros encontrar, ¿no es cierto? Bien, entonces se tiene lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar mejor así, como dos puntos acá. Bueno, el 0,0 pertenece a la parábola, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que debe cumplir su ecuación. Si nosotros reemplazamos X por 0 y Y por 0, entonces vamos a tener 0 es igual a por 0 al cuadrado más B por 0 más C, ¿no es cierto? Entonces de acá nosotros tenemos simplemente que C va a ser igual a 0, ¿no es cierto? ¿Qué más? Después 8, menos 4 pertenece a la parábola, ¿no? Entonces nuevamente verifica su ecuación: X reemplazado por 8 y Y reemplazado por menos 4, ¿no? Si tenemos acá menos 4 al cuadrado más B por menos 4, y C lo dejamos ahí porque C vale 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a tener 8 va a ser igual a menos 4 al cuadrado es 16, eso sería 16a, más acá sería menos, ¿no es cierto? Menos 4b. Ya está. Podemos dividir entre 4 y a ambos lados y tenemos 2 por acá, y acá tendríamos 4 veces a menos b, ¿no es cierto? Esto sería una primera ecuación que podría sernos de utilidad, ¿no es cierto? Vamos a colocarle en todo caso c igual a 0, sería nuestra primer resultado, y esto sería una ecuación 2, digámoslo así, ¿no? ¿Qué más? De otro lado también tenemos que 3,1 pertenece a la parábola, ¿no es cierto? Entonces también va a verificar. Si reemplazamos X por 3 y Y por 1, vamos a tener A por 1 al cuadrado más B por 1. ¿Qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar 3 es igual a más B, ¿no es cierto? Ya está. Tenemos una tercera ecuación. Ya está. Si nosotros sumamos 1 y 2, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a ver acá. 1 más 2, ¿qué nos va a dar, no? Sería simplemente, si sumamos, sería 2 más 3, sería 5, es igual a 4a más a, sería 5 veces a, y menos b con b se va a cancelar, nos va a quedar 5a es igual a 5, lo que nos da en este caso a igual a 1, ¿no es cierto? Si a es igual a 1, entonces de 3, ¿no? Esto podríamos colocarle 4, ¿no? Ya está. 4 en 1 nos dice que a debería ser 2, ¿no es cierto? Para que a más b nos dé 3. Entonces, perdón, b sería el valor que tenemos que hallar, ¿no? Ya está. Entonces b tendría que ser igual a 2, ¿no es cierto? Porque 1 más 2 sería 3, ¿no es cierto?
Bien, entonces acá tenemos 5 y bueno, de 1, 4 y 5, 1, 4 y 5 reemplazamos en, llamémosle asterisco a esta ecuación, ¿no? Y lo que nos va a dar es la ecuación de la parábola, ¿no? Entonces 1, 4 y 5 en asterisco nos dice que la ecuación de la parábola sería, en este caso si a vale 1 tendríamos x sería igual a y al cuadrado, acá sería más 2y, y como c es 0 entonces nos queda simplemente eso, ¿no? Que era lo que nos estaban pidiendo, ¿no es cierto? Entonces con esto finalizaríamos este ejemplo, ¿no es cierto? Bien, entonces acá tenemos un último ejemplo. Nos dice hallar la ecuación de la parábola que pasa por el punto 3, menos 3, siendo su vértice el punto 4, menos 1 y eje la recta L más L, que tiene ecuación y más 1 igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ubiquemos los puntos en el plano, ¿no? ¿Cómo serían estos puntos en el plano para obtener una idea de más o menos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bien, entonces acá tenemos el vértice, que es el punto 4, menos 1, y el otro punto 3, menos 3, que lo estoy ubicando acá, ¿no es cierto? Entonces, si nos dice que la recta L con esta ecuación y más 1 igual a 0, sería y igual a menos 1, ¿no es cierto? Sería una recta horizontal, sería su eje, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vamos a tener una situación como esta, ¿no? Vamos a colocar esto así, más o menos el eje cruzaría al vértice así, ¿no es cierto? Ahora, si este punto, el punto A, pertenece a la parábola, quiere decir que la parábola más o menos se abriría hacia la izquierda, ¿no es cierto? Según lo que tenemos, nuestra parábola se abre hacia la izquierda. Bueno, eso no es, digamos, no es tan importante para nosotros como el hecho de que el eje sea horizontal, ¿no es cierto? Porque sabiendo que el eje es horizontal, entonces sabemos cómo es la ecuación de nuestra parábola, ¿no es cierto? Voy a hacer el bosquejo de la parábola que queremos construir. Bien, entonces este es un bosquejo de la parábola que queremos, cuya ecuación queremos encontrar, ¿no es cierto? Entonces podemos decir cómo podemos escribir acá, ¿no? Como el eje, vamos a escribir acá, ¿no? Como el eje de la parábola es horizontal, entonces su ecuación tiene la forma, ya está, ¿no? Su ecuación, esta sería su ecuación ordinaria, ¿no es cierto? Sería de la forma y menos k elevado al cuadrado igual a 4 veces el parámetro p por x menos h. Así sería, ¿no es cierto? Lo bueno es que nosotros ya contamos con el vértice, entonces vamos a decir, ¿no? El vértice, como el vértice tiene coordenadas 4, menos 1, entonces si la parábola, digamos, la denotamos por p, entonces vamos a tener así, ¿no? P tiene ecuación y menos 1, o sea, y más 1 al cuadrado es igual a 4 veces el parámetro p multiplicado por x menos 4, ¿no es cierto? Recuerden que h, k estarían apareciendo acá, ¿no es cierto? Acá h y este es
K, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá tendríamos, necesitamos entonces encontrar el parámetro P, pero tenemos, da la casualidad de que tenemos el punto 3, menos 3, entonces decimos como 3, menos 3 pertenece a la parábola, entonces verificará su ecuación, ¿no es cierto? Si yo reemplazo y por menos 3, tendríamos menos 3 más 1 todo elevado al cuadrado, eso es igual a 4 veces p por x menos 4, que sería x, sería en este caso 3 menos 4, eso es menos 1, ¿no es cierto? Entonces a partir de acá, ¿qué vamos a tener? Que sería menos 2 al cuadrado, vamos a escribir todo, menos 2 al cuadrado, eso es igual a 4 por p por menos 1, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos menos 2 al cuadrado es 4, con este 4 se va a cancelar, finalmente p nos va a salir igual a menos 1, ¿no es cierto? Si p es igual a menos 1, entonces lo sustituimos acá y luego tenemos la ecuación de la parábola, sería simplemente, vamos a escribir así, ¿no? Luego la ecuación sería de la forma así, ¿no? Sería y más 1 al cuadrado es igual a, sería menos 4 x menos 4, así sería, ¿no es cierto? Bien, entonces esta sería la ecuación de nuestra parábola, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta, ¿no? En este caso, bueno, y de hecho en general, me parece que lo comenté al inicio de esta serie de videos sobre la parábola, que el eje divide a la parábola en dos partes que son simétricas, ¿no es cierto? O sea, el eje se vuelve como si fuera un espejo para nuestra parábola, ¿no? Lo que está del lado debajo, en este caso debajo del eje, se refleja hacia el lado opuesto del eje, ¿no es cierto? Como si fuera un espejo, les digo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Este problema también lo podríamos haber pensado, digamos, como en el caso anterior, solo que en el caso anterior no teníamos idea de quién era el vértice, ¿no es cierto? Pero en este caso, por ejemplo, si tenemos un punto, el punto 3, menos 3, podríamos encontrar otro punto que sería su punto simétrico, que estaría, vamos a dibujarlo por acá más o menos, ¿no? Vamos a colocar por ahí, digamos, su punto simétrico que estaría hacia arriba, ¿no es cierto? Vamos a colocar esto así, y ya con esto tendríamos, digamos, otro punto, ¿no es cierto? Este punto debe estar a una misma distancia del eje, ¿no es cierto? En este caso el punto A que está a una distancia de 2 unidades, quiere decir que el punto B, teniendo la primera coordenada igual al punto A, sería 3, y la segunda coordenada, ¿quién sería? Sería acá, hasta acá es una unidad, y acá hay otra unidad que sería 1, ¿no es cierto? Altura 1 para el punto B. Entonces tenemos 3 puntos de una parábola con eje paralelo al eje Y, al eje X en este caso. Entonces podríamos utilizar podríamos hacer una solución similar al ejemplo anterior, ¿no es cierto? Solo que acá estamos aprovechando el hecho de que uno de los datos era el vértice, ¿no? En el ejemplo anterior, los 4 puntos los 3 puntos que teníamos de dato no nos decía que alguno de ellos era el vértice, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a ir viendo después algunas observaciones para finalizar esta parte. Bien, entonces para terminar esta parte vamos a ver algunas propiedades que ya las hemos ido anotando, ¿no? A medida que hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una parábola no interseca a su directriz,
Eso ya lo habíamos comentado anteriormente al inicio, cuando se dio la definición y cuando se habló de los elementos que conforman una parábola, ¿no es cierto? Por otro lado, el parámetro P en valor absoluto es igual a la distancia del vértice al foco. Eso ya también lo habíamos comentado, y de hecho es igual también a la distancia del vértice a la directriz, ¿no es cierto? También eso hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Para determinar la ecuación de una parábola con eje paralelo a alguno de los ejes coordenados, basta tener 3 puntos de esta, ¿no es cierto? 3 puntos no son suficientes, como vimos en un ejemplo hace un momento. ¿Qué más? Por otro lado, tenemos también una propiedad que sí les comenté en uno de los ejemplos, que decía que el lado recto de una parábola mide 4 veces el valor absoluto del parámetro P, ¿no es cierto? ¿Qué más? Si una parábola tiene su eje paralelo al eje X, entonces la parábola se abre hacia la derecha si P es positivo, o se abre hacia la izquierda si P es negativo. Si, por otro lado, si una parábola tiene su eje paralelo al eje Y, entonces la parábola se abre hacia arriba si P es positivo y hacia abajo si P es negativo, ¿no es cierto? Entonces esto hay que tener en cuenta cada vez que nosotros tengamos una situación similar, ¿no es cierto? Bien, y acá tenemos otra propiedad que nos dice que los puntos que están a una misma distancia en el eje de una parábola, bueno, a una misma distancia del eje en una parábola con eje vertical u horizontal, tienen la misma ordenada y abscisa respectivamente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Supongamos que tenemos una parábola con eje vertical, ¿no? Supongamos que por acá está el eje y tenemos acá nuestra parábola. Supongamos que se abre hacia arriba, ¿no? Eso vamos a ver. Supongamos que tenemos ahí nuestra parábola que se abre hacia arriba, ¿no? En este caso, si tenemos dos puntos que están a una misma distancia del eje, dice, ¿no? Entonces supongamos que tenemos por acá un punto que está a una misma distancia del eje, debería ser su simétrico, ¿no es cierto? Y como es su simétrico, entonces deberíamos de tener en cuenta que esos dos puntos que estamos considerando deberían de tener la misma altura, ¿no es cierto? Acá vamos a colocar esto así. Este punto y este otro deberían tener la misma altura. Eso quiere decir que deberían tener la misma ordenada, ¿no es cierto? En el caso de que la parábola tenga su eje horizontal, deberían tener dos puntos que se encuentran a una misma distancia del eje, deberían tener la misma abscisa, ¿no es cierto? Entonces, con estas propiedades estaríamos terminando el tema de parábola. Vamos a continuar con el siguiente